Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de, de la cinemática directa. Este análisis permite entonces identificar la posición en el espacio cartesiano de un efector final de un brazo manipulador. Mi nombre es Natalie Medina y bueno, pues comenzamos recordando un poco sobre los parámetros de Navier y Hallberg. Muy bien, en el video pasado les mostraba que desde el 55, del año 1955, se hizo un estándar, ¿no? Para identificar ahora sí que cada eslabón de un robot, de un brazo manipulador, sí, como tal. Entonces esto se hizo como una convención, un estándar, y bueno, fue gracias a Denavidi y Hartman. Entonces, de ahí, pues en honor a estos dos personajes, bueno, que se le conoce como parámetros de H. Y bueno, ¿cuáles son estos parámetros de H? Bueno, primeramente, pues tenemos alfa, tenemos A, tenemos D y tenemos teta, ¿no? Entonces, vamos a ver prácticamente qué significa, ¿no? Supongamos que entonces, recordando un poco sobre el video pasado, tenemos entonces dos eslabones, el eslabón verde que le vamos a llamar como que es el I-1 y el I es el siguiente eslabón, ¿no? El eslabón que estaríamos, bueno, ahora sí que con respecto a ese punto, ¿no? Entonces, vamos a ubicar, por ejemplo, los ejes de estos dos eslabones y bueno, ubicamos, por ejemplo, sus ejes en Z y Z, ¿verdad? Entonces tenemos los ejes Z, el eje Y, por ejemplo, y el eje Y de este. Entonces, si se fijan, como no están en la misma orientación, quiere decir que estos eslabones y efectivamente sus articulaciones no se encuentran orientados en la misma, no tienen la misma orientación ambos, ¿no? Entonces, estos ejes, bueno, pues ya me permiten identificar que, pues, digamos que tienen una orientación diferente cada uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, la X, también la X de acá, ¿verdad? Ok, vamos a identificar rápidamente los parámetros de H. Los parámetros de H, bueno, primero, si yo extiendo esta X ahora sí que este eje de la X de esta articulación y mido, por ejemplo, sobre el eje Z de la articulación Y, mido las X, por ejemplo, fíjense bien que estoy midiendo la de Y, es la distancia entre X y -1 y X, ¿sí? Es en esta y esta, medido sobre Z y Y. Esa distancia, pues prácticamente es la distancia de separación que hubiera entre algunas X, ¿no? Entonces eso significaría que si yo tuviera, por ejemplo, un brazo manipulador de este tipo, bueno, pues cada uno tendría su X, bueno, ¿cuánta distancia de separación tendría entre cada una de estas articulaciones? Esto sería mis distancias de Is, medidas sobre Z, y bueno, solamente pues es la distancia de separación entre las X. Muy bien, vamos a ver entonces otro parámetro. Por ejemplo, si yo extiendo, fíjense bien, con respecto a esta X y yo, digamos que voy a utilizar esta XY, ¿sí? Pero veo entonces que ahora se forma un ángulo que le llamamos teta I. Entonces, ¿eso qué significa en la teta I? Es un ángulo medido entre las X. Por ejemplo, si el robot estuvieran, las dos articulaciones y los dos eslabones estuvieran sobre el mismo eje, pues teta i no tendríamos, ¿no? Entonces, básicamente el teta i sería el ángulo que se forma entre estos dos ejes, ¿verdad? Entonces, este eje X se extiende hacia acá y bueno, pues podemos medir teta i. Y bueno, vamos a ver entonces qué es alfa i menos, perdón, a i menos 1. Bueno, la distancia de separación que existe entre la z del eslabón i menos 1, z i menos 1, con respecto entonces a la z i, ¿verdad? Entonces la distancia de separación entre estas dos articulaciones, pues es la medida del eslabón, ¿no? Entonces estas son las a. Y las alfas, bueno, pues es ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Bueno,
vamos a medir los ángulos en las zetas, ¿sí? Si aquí medimos distancia entre las zetas, bueno, vamos a medir los ángulos. A ver, por ejemplo, esta zeta y esta zeta no están en la misma orientación, entonces tienen un ángulo con respecto a X, Y, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que pues tenemos un ángulo diferente, ¿no? Entonces, vamos a revisar que pues tenemos un ángulo alfa y menos uno, o sea, un ángulo, si hay ese ángulo, significaría entonces que estas articulaciones pues no están orientadas con la misma Z, ¿verdad? Entonces, quiere decir que han sido giradas, pues, cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el ejemplo que vimos, el robot Scara que les comentaba en el video pasado. Bueno, y eso, bueno, ¿qué significaba? Bueno, vamos a identificar los eslabones y las articulaciones y habíamos dicho que, pues, prácticamente dijimos, bueno, pues vamos a representar primero las zetas de todos ellos y dijimos, por ejemplo, que esta zeta es para la base y para la primera articulación, ¿no? Entonces, la base, la primera articulación, Z2 de la segunda articulación y Z3 y Z4. ¿Por qué Z3 y 4? ¿Por qué hay dos aquí? Bueno, una porque se realiza movimiento prismático para arriba y para abajo y otra porque también se realiza movimiento rotativo, ¿no? Entonces es el 3 y 4 en la misma articulación. Entonces es una articulación mixta que realiza dos movimientos, digamos que independientes. Este robot pudiera ir para arriba o para abajo o girando, ¿verdad? Entonces, las X, bueno, pues son todas estas X2, X3, X4, ¿no? Si se fijan, la X2, pues se extendió desde aquí hasta acá, por ejemplo. La X3 y la X4, pues es prácticamente el efector final, ¿verdad? Entonces, la Y, pues está viendo hacia ustedes o hasta hacia atrás del monitor. Bien. Y habíamos comentado en el video pasado que, pues efectivamente, tenemos 4, digamos que puntos, ¿no? De unión y dijimos que pues ahora sí que las alfas, por ejemplo, pues iban a ser ceros, es decir, nuestras articulaciones todas se orientan bajo la misma zeta. De hecho, las zetas no están movidas, por ejemplo. No hay una articulación, por ejemplo, un robot que esté de esta manera, ¿no? Entonces, las zetas todas siguen siendo pues orientadas en el mismo sentido, ¿no? Entonces, no tenemos pues prácticamente ángulos diferentes de cero en alfas, es decir, en las zetas, todas están perpendiculares. A, bueno, sí tenemos, por ejemplo, tenemos la distancia A1, que es este eslabón, y A2, este siguiente eslabón, ¿verdad? Entonces, recuerden que la A es medido sobre las X, ¿ok? Perfecto. DI es la distancia de separación que existe entre una X y una X, ¿no? Por ejemplo, solamente la D va a aparecer, si se fijan, en el punto número 3, ¿sí? Entonces, en el 3 es donde empieza a medirse de aquí a acá hay una X. Y bueno, las tetas I, ¿no? La tetas I. Entonces, tenemos una teta 1, ¿sí? Teta 2, recuerden que es girar sobre Z, ¿sí? Girar sobre Z. El teta 3 realmente va para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces no hay giro, pero en el teta 4, que es el efector final, pues sí gira, ¿sí? Entonces, hasta ahí el video pasado trabajaba sobre para identificar los parámetros H. Esa es la tabla de los parámetros H de un robot, de un brazo manipulador tipo SCARA, por ejemplo, ¿no? Entonces, comentarles que la sesión de hoy, pues prácticamente vamos a platicar sobre la matriz de transformación. Es decir, les comentaba que al final, el objetivo final de este análisis es poder identificar dónde se encuentra el efector final ubicado en el espacio cartesiano. ¿Sí? Entonces yo necesito saber desde mi frame o mi referencia base, por ejemplo, dónde se encuentra, ¿no?
Entonces, David y Harvey, por ejemplo, ellos dijeron, bueno, pues podemos representar, ¿no? Con una serie de transformaciones homogéneas. Recuerden que en los videos pasados habíamos visto que hay distintos tipos de transformaciones homogéneas, por ejemplo, y se generaba una matriz homogénea, ¿no? Una de ellas consistía en que a lo mejor una articulación pudiera tener rotación. Otra articulación pudiera solamente tener traslación, ¿no? De frame a frame o de referencia a referencia. Pero también pudiera haber entre rotación y traslación. Entonces, hay una combinación, ¿no? Entre rotaciones y traslaciones. Pero de David y Hardeman, bueno, con base en los parámetros de H que ahorita identificamos, que son 4, bueno, hay transformaciones genéricas que ellos les llamaron, bueno, las 4 transformaciones que vamos a representar, ahora sí que en nuestro robot, ¿verdad? Entonces, vamos a identificarlas. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones, las 4 transformaciones básicas? Bueno, David y Harderberg mencionan que desde el conjunto de transformaciones, desde la articulación o eslabón I hasta el I-1, por ejemplo, bueno, se refiere primero pues a rotación en Z, θi, traslación en Z, di, traslación en X, I, y rotación en X, alfa I. Entonces, recordando lo que acabamos de revisar, bueno, pues vamos a identificar los ejes, y bien, entonces primero DI. DI, a ver, esto es traslación en Z DI. Entonces, es la distancia que hay entre estas X. Luego tenemos entonces el ángulo entre las X, que es θi. Muy bien, entonces eso significa que si la articulación entonces se le permite rotar sobre Z, ¿sí? Entonces pareciera que estas articulaciones pues sí rotan, ¿no? Sobre Z, ¿no? Entonces es θi. Y bueno, tenemos otro parámetro AI, que es la distancia que hay de una articulación a otra, pero pues medida sobre el eje X, ¿sí? De Z a Z. Entonces, pues prácticamente eso es A, medida sobre X, y finalmente tenemos pues el ángulo que existe entre las Z medido ahora sí que con respecto a, pues ahora sí que sobre X, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que existe entonces, son 4 transformaciones. Entonces es 1, 2, 3, 4 transformaciones. Entonces, si yo hago estas matrices, ¿no? Por ejemplo, dijimos rotación en Z, muy bien. Esta, recuerdan que es la matriz de rotación. Y aquí se ubica prácticamente cuando rotas sobre Z, entonces tienes X y Y, ¿sí? Entonces, con teta i, donde C es coseno y S es menos seno. Coseno de teta menos seno de teta y seno de teta i y coseno de teta i, ¿no? Entonces, no hay, por ejemplo, no hay traslaciones, es decir, no hay posiciones en X, Y, Z, nada, solamente rotación con respecto a Z. Luego, traslación en Z y es de I. Entonces, recuerden que si es en Z, pues tenemos X, Y y Z. Entonces, voy a ponerlo solamente aquí. De I aquí va. Entonces, no tengo rotación. Este espacio es dedicado más bien a la rotación. Entonces, solamente tengo traslación en Z. Y bueno, tengo traslación en X a Y, entonces recuerden X, Y, Z, bueno, lo voy a poner acá. Y bueno, vuelvo a tener una rotación, una matriz de rotación, pero ahora el ángulo es alfa y es sobre X. Entonces, esto ya cambió y bueno, pues ahora tengo la matriz de rotación ubicada en este espacio. Entonces, les comentaba que coseno de teta i, por ejemplo, es C, lo voy a representar como C teta i, para no escribir tanto, y S teta i es seno de teta i. Ok, perfecto. Entonces, eso, si yo multiplico estas 4 matrices y creo un programa para poder multiplicar estas 4 matrices, me genera una forma general de la transformación desde del eslabón I a I-1, ¿no? Entonces,
pues da como resultado esta. Esta es la matriz de transformación, esa es su forma general de entre un eslabón y otro. Bueno, pues tenemos el conjunto entre rotaciones, traslaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues comentábamos nuevamente, ¿no? Si vemos una C o una S, pues representa seno y coseno. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar esta matriz de transformación? Bueno, pues vamos a recordar un poquito sobre el robot de Skara. Pues habíamos dicho que pues teníamos sus X como tal, ¿sí? Y bueno, teníamos sus ángulos, ¿verdad? Tetas, As, etcétera, Ds. Y bueno, pues habíamos dicho, si no mal recuerdo, pues había quedado una tablita, de los parámetros de H, la voy a poner, por ejemplo, es la I, y voy a poner alfa I menos 1, A I menos 1, D I y teta I. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar un poquito, entonces teníamos iteración 1, 2, 3, 4, bueno, pues prácticamente estas articulaciones con respecto, bueno, la I menos 1 sería, pues I menos 1 sería con 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que todas estas articulaciones no tienen un ángulo diferente a 0 en zetas, o sea, las zetas no están giradas con respecto a otras z, porque todas tienen la misma zeta, la misma orientación, ¿no? En las zetas, no hay planos diferentes, entonces prácticamente esos planos o frames se replican, ¿no? El frame de la base, el frame 1, el 2, 3, 4, se replican realmente con la misma orientación. Entonces, alfas siguen siendo ceros. Teníamos, por ejemplo, de alfa i menos 1. ¿Dónde está? Por ejemplo, en 0, pues no hay, pero en 1 sí. Prácticamente, bueno, esta AI, bueno, AI menos 1, pues en 0, pues con respecto a 0, pues no. De 1 a 0, pues tampoco, ¿sí? Porque es la misma articulación, pero de 2 a 1 sí está. Entonces es a 1, de 3 a 2, efectivamente tenemos a 2. Y bueno, pues ya en 3 y 4, 4 y 3, pues es la misma y ahí acaban, ¿no? Entonces, pues tenemos 0 en estas distancias. Luego las Ds, recuerden que las Ds es la medida de distancia sobre Z de una X con respecto a otras, ¿no? Entonces, a ver, la X1 pues no tiene distancia pues ahora sí como con respecto a otra. En la 2 tampoco, pero en la 3 sí, sí hay, o sea, de 3 prácticamente sí hay una distancia de separación. La 3 ya se separa a una distancia de. Entonces, y bueno, la 4 pues prácticamente es la 3, entonces pues no tengo, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que la más sencilla, para en lo personal, esta es de las más sencillas, ¿no? Las tetas cis, es decir, pues estos giros que pudieran tener sobre Z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la articulación 1, pues si tiene el giro teta 1, la articulación 2 tiene un giro teta 2, ¿sí? La 3, pues dijimos que era subir y bajar, pero la 4 era la rotación. Entonces aquí no hay, pero acá sí hay. Entonces, pues, perdón, vamos a ponerlo como teta 4 para no confundir un poquito, ¿no? Entonces, muy bien, entonces tenemos 1, 2, en la 3 no hay, solamente hay traslación de este tipo. Y en la 4, bueno, sí tenemos. Con base en esta información, pues vamos a identificar entonces las transformaciones, todas las transformaciones que pudiera haber. Entonces aquí viene el método. Por ejemplo, vamos a dibujar la primera transformación, ¿sí? La primera transformación desde la articulación 1 a la 0. Recuerden que la forma general es desde I hasta I menos 1. Bueno, desde I a I menos 1, ¿no? Entonces me voy de adelante hacia atrás. Entonces, vamos a ver, ahora sí. Pues habíamos dicho que hay, ¿no? Del 1 al 0, es decir, del 1 al 0 prácticamente es esta, ¿no? Es la base y la primera articulación, ¿no? Entonces,
Pues si se fijan, pues tengo pura rotación, ¿no? Entonces tengo pura rotación, entonces podría decir que la transformación simplemente es ah, básicamente traslación, digo rotación. Entonces coseno de teta 1 menos seno de teta 1, seno de teta 1 y coseno de teta 1. Entonces voy a llenar prácticamente pues ahora sí que la matriz. Recuerden que hay que llenarla completamente y bueno, prácticamente solamente tenemos rotación en la articulación de la 1 a la 0, ¿no? Vamos a ver entonces la siguiente transformación en este caso sería de 2 a 1, o sea, de la 2 con respecto a la 1, ¿no? Entonces, ¿aquí qué existe? Bueno, de la 2 a la 1, si se fijan, la 2 pues rota, ¿sí? La 2 está rotando, pero si se fijan que hay una traslación, ¿sí? De la 1 a la 2, es decir, la 2 no está empalmada, no está sobre este frame, ¿sí? Cada quien ya tiene su distancia de separación. Entonces, ¿qué existe? Pues hay una rotación, pero hay una traslación, ¿no? Entonces, eso significaría que voy a tener, por ejemplo, pues ahora sí que voy a tener primero una rotación, ¿sí? Que, bueno, no vamos a ponerle como, pues sí, traslación primero, ¿no? Entonces vamos a trasladarlo y prácticamente, por ejemplo, si lleno la matriz, pues prácticamente voy a poner pues solamente la distancia, ¿no? De traslación que hay. Y si se fijan es en X. Entonces, como es en X, pues voy a poner 0, 0 a 1, ¿sí? Entonces, aquí es 1, 1, 1, ¿sí? Y lo demás es 0, 0, 0, ¿no? Entonces, esto es la traslación y vamos a poner la matriz de rotación, ¿no? Entonces, espero me alcance. Entonces, aquí es coseno de teta 2 menos seno de teta 2, ¿sí? 0 y 0. Luego sería seno de teta 2, coseno de teta 2, ¿verdad? 0, 0 y lleno lo demás. 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿verdad? Si yo multiplico estos dos, me daría entonces una matriz que combine tanto la rotación como la traslación, ¿sí? Entonces sería coseno de teta 2 menos seno de teta 2, ¿sí? 0 a 1, seno de teta 2, coseno de teta 2, en este caso pues 0 y 0, y bueno, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, esta sería la transformación que hay de la articulación 2 a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, es para ubicar dónde anda esa articulación, ¿verdad? Última, bueno, vamos a ver que la transformación que existe de la articulación 3 a la 2, por ejemplo, bueno, pues ahí, ¿qué pasa? Pues creo que es el mismo caso, ¿sí? De la 3 a la 2, por ejemplo, pues también, ¿no? Existe una traslación, pero aquí curioso, no existe rotación, si se fijan. Es pura traslación tanto en X como en Y, bueno, en Z más bien, en Z, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de traslaciones, entonces no tengo rotación, perdón. Entonces, acá prácticamente, entonces tengo solamente traslación más otra traslación, ¿no? Entonces, le estoy poniendo más, pero en realidad, pues se podría decir que es la multiplicación, ¿no? Entonces, de estas transformaciones independientes. Para que me alcance el espacio, bueno, pues voy a juntarlas, ¿no? Entonces, son puras traslaciones, no voy a tener una matriz de rotación. Y bueno, pues voy a tener, por ejemplo, en X, pues es A2, ¿sí? Eh, Rotación pues no tengo, entonces prácticamente voy a tener algo así por el estilo. Eh, Traslaciones, digamos en Y pues no hay, pero en Z dijimos que hay bueno, le voy a poner de como tal, ¿no? Aquí le quería poner de 3, pero lo dejé como D. Y prácticamente,
pues vamos a poner entonces, recuerden que esta matriz pues es como una matriz en entidad, entonces, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, ¿no? Entonces, si se fijan, ya tengo la primera, segunda, tercera, pues ahora sí que, pues digamos que transformaciones, ¿no? Y me falta una sola, que es la 4 con respecto a la 3. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a dibujar, pues, cómo quedaría, ¿no? Aquí nada más recordando un poquito sobre estos ejes y los ángulos como tal. Bueno, pues la transformación de la 4 a la 3, que es ya la última, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Con la 4. Si se fijan, la 4 solamente es rotación, ¿sí? La 4 ya es el efector final. Entonces, prácticamente, pues voy a poner rotación sobre Z, y esto se ubica de aquí, de esta manera. Coseno de teta 4 menos seno de teta 4, 0 y 0 acá. Recuerden que esta parte es la de la traslación, ¿verdad? Entonces esto es seno de teta 4, coseno de teta 4, como tal, 0 y 0. ¿Qué más? Pues ya prácticamente he terminado. Y bueno, pues si yo ingreso la multiplicación, ¿sí? Esto es solamente rotación, ¿no? De la 4 a la 3, pues solamente rota, no hay traslación. La tercera, la que se consideraba como traslación. Entonces, yo tendría que, la transformación, toda la matriz de transformación que me va a identificar dónde está el efector final, pues es la multiplicación de todas, ¿sí? Es la multiplicación de todas. Entonces, pues vamos a tener que multiplicar, por ejemplo, las T's desde la 1, por ejemplo, desde la 1 a la 0, por la transformación, pues ahora sí que, déjenme ponerlo más bonito por acá. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Quiere decir que la transformación total desde la 4 hasta la 0, o sea, donde la 4 se encuentra el efector final, con respecto a la base, es entonces la multiplicación de la primera transformación desde la 1 a la 0, de 1 con respecto a la base, la siguiente transformación de la 2 a la 1, la siguiente transformación de la 3 a la 2 y finalmente la que acabamos de hacer, la transformación de la 4 a la 3. Entonces, desde la 4 hasta la 0 significaría que tendría que multiplicar todas las matrices. Si realizo esto mediante, me voy a basar en software, en un programa de cómputo, pues esto sería igual, equivalente pues prácticamente a la multiplicación de todas ellas y pues me sale, fíjense bien, me sale algo parecido. Por ejemplo, coseno, le voy a poner 1, 2, 4. Un coseno de teta 1 más teta 2 más teta 4, ¿verdad? Eso significa, lo voy a anotar aquí, coseno de 1, 2, 4, para mí va a significar coseno de teta 1 más teta 2 más teta 4. ¿Sí? Esto significa este numerito que acabo de escribir, ¿no? Bueno, este término que acabo de escribir. Me queda entonces seno de 1, 2, 4, 0 y me queda una sumatoria aquí de distancias. Fíjense bien, A1 coseno de teta 1 más A2 coseno de, de teta 1 más teta 2. Entonces, vamos a ponerlo un poquito de manera más ordenada. Entonces, me quedaría A1 coseno de teta 1 más A2 coseno de teta 1 más teta 2, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir redactando la multiplicación de todas estas matrices, ¿no? De estas matrices de transformación, me darían la total. Fíjense bien, entonces me queda seno de teta 1 más, o sea, más teta 2 más teta 4, ¿verdad? Entonces, coseno de teta 1, teta 2, teta 4, o sea, es la sumatoria, ¿sí? Seno, y fíjense bien aquí, A1, seno de teta 1, más A2,
seno de teta 1 más teta 2. Y bueno, pues ahora sí, me quedaría 0, 0, 1 y me queda de 3. Y finalmente 0, 0 y 1. Mis estimados colegas, ¿qué hemos resuelto aquí? Jóvenes, esto, si se fijan, es la X, la Y la Z del efector final. Quiere decir, mis estimados, que el efector final o la herramienta final se encuentra, por ejemplo, en X, está ubicado desde la base, está ubicado, fíjense bien, de la distancia A1 coseno de teta 1. A1 coseno de teta 1. Es decir, el efector final, pues, pudiera estar, si es coseno de 0, ¿sí? Coseno de 90 grados, coseno de, dependiendo del giro, por ejemplo, pudiera estar el efector final por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sigue siendo a la distancia A1, pero también a la distancia A2. Entonces dice, más A2 coseno de la distancia de teta 1 más teta 2, ¿sí? En X se encuentra así. En Y visto desde ustedes, pues se encuentra pues igual a la distancia coseno A1, seno de 1, de teta 1, más A2, seno de teta 1 y teta 2. Y en Z, lo que significa es que el efector final pues va a estar a una distancia de 3. ¿Cuál? Pues quién sabe, o sea, dependiendo de lo que le hayan programado, ¿no? Entonces, mis estimados, así encontramos dónde se encuentra el efector final. Va a depender del ángulo, va a depender de la distancia del eslabón, va a depender de la distancia de 3 en este caso, porque puede estar ubicado a una de 3 de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros con respecto a la X anterior. Entonces, de esta manera, mis estimados, podemos programar la X, Y, Z que debería de tener el efector final de un robot, un brazo manipulador, con respecto a estos puntos. Entonces, una de las prácticas que vamos a realizar en el laboratorio es efectivamente poder ubicar en el espacio el efector final con estos ángulos, ¿verdad? Entonces, pues muy bien, mis estimados, esto fue la explicación muy breve aplicado a un robot SCARA de cómo identificar en el espacio cartesiano un efector final de un brazo manipulador por medio del método de David Hardeman. Muy bien, entonces los veo en la próxima sesión.